hablar en esta tarde una palabra muy especial acerca de el rey David. Diga, el rey David. Pero que antes de ser el rey David fue simplemente el hijo octavo de una familia que vivía en una ciudad llamada Belén. ¿Dónde vivía? En Belén. Pongan atención, en Belén. Y sucede que él era el octavo hijo. Y otra característica que tenía David es que él era el pastorcito de las ovejas. Me imagino que los hermanos mayores no querían ese trabajo y por lo tanto se lo dejaban al menor, al que no debería de decir que no, sino él era el pastorcito de ovejas de la familia, fíjense, de la familia. Ahora, el ser pastor de ovejas era una tarea humilde, era una tarea noble. Era una tarea hasta cierto punto no muy bien elogiada, porque si nosotros comparamos el ser un soldado del ejército del rey Saúl y de ser un pastorcito, ¿qué tendría mayor prestigio? ¿Qué creen ustedes, varones? Un soldado, ¿verdad? Así como se pone su uniforme y se pone su armadura y agarra sus armas, su espada, su lanza. Yo creo que eso era más mejor visto, ¿no creen? Más sin embargo, David era el octavo hijo de un hombre llamado Isaí, que por alguna razón el nombre de su mamá no lo conozco, pero el nombre de su padre era Isaí, de Belén. Y allá en ese lugar y allá en la montaña se estaba preparando lo que un día iba a ser el gran rey David. Cosa que hasta el día de hoy nosotros lo mencionamos en esas tradicionales mañanitas, ¿verdad? La hemos escuchado y hasta a nosotros se nos sale. Estas son las mañanitas que cantaba, a saber si las cantaba el rey David o no. Más sin embargo, la canción dice así y nosotros ahí estamos también, que cantaba el rey David. Eso nos trae a la memoria que ese hombre verdaderamente existió y que su vida tuvo una trascendencia y que hasta nuestros días todavía lo recordamos. Y lo recordamos como algo, una persona buena, como una persona que llegó a ser el gran rey de Israel. Más sin embargo, yo quiero compartirles que cuando él era pequeño y fue elegido como rey, el sacerdote Samuel llegó a su casa, se formaron todos sus hermanos y el profeta Samuel decía, pues ¿cuál de todos va a ser el nuevo rey de Israel? Y él veía a todos grandes, hombres de guerra, los mayores de la familia, como que era lógico que uno de ellos sería el futuro rey. Mas sin embargo, Dios le dijo a Samuel, no mires a su parecer, ni veas lo grande de su estatura, porque la verdad yo desecho eso. Mejor vamos a mirar su corazón. Y saben, desde ahí nos damos cuenta que Dios tenía puestos sus ojos en David por su corazón, aunque dice la palabra que David era un hombre muy guapo. Diga guapo. Dice que era rubio, de buen parecer. Y no solo eso, sino que aparte era un hombre muy prudente, era un hombre muy sabio. Muchos atributos tenía este joven llamado David. Pero yo quiero llamar su atención en este momento a una virtud, a un evento que se llevó a cabo en su vida. Cuando él era todavía joven, cuando él todavía no asumía al trono, todavía no se llegaba el día que se muriera el rey Saúl para que él pudiera tomar el reinado del pueblo de Israel. Entonces la palabra de Dios nos dice que un día, ya que es ungido rey, su padre lo envía a ver a sus hermanos. Y allá donde están sus hermanos, ¿quién creen que era el que estaba ahí? El enemigo del pueblo de Israel. Un hombre grandísimo llamado Goliat. ¿Cómo se llamaba? Goliat. Y la palabra de Dios dice que David
lo vence y David le corta la cabeza y David les gana la batalla a los filisteos. Y los filisteos huyen despavoridos y los alcanzan y matan a muchos de ellos. Y David logra una gran victoria, cosa que el ejército del rey Saúl no había podido hacer. Y de ahí en adelante, la gente del pueblo de Israel y las mujeres sobre todo se van sobre David y le empiezan a echar porras y le empiezan a exaltar. Y ellos dicen y ellas cantan: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esto, ¿qué creen? Que cuando él vence a Goliat, Saúl le dice: a ese jovencito tráiganmelo al palacio, porque yo lo quiero a él aquí en el palacio. Y ahí se queda David en el palacio. Pero Saúl le encarga varias misiones, que vayan a pelear con aquellos, que vayan a pelear con los otros pueblos. Y David va ganando y va ganando y va ganando y va ganando batallas, cosa que a Saúl no le pareció muy bien. ¿Por qué? Porque él era el rey y él empezó a sentir celos de David. Él empezó a decir: le cantan que Saúl hirió 1000 y David a sus 10,000. Nada más le falta que le den el trono. Él decía: nada más le falta que le pongan la corona. Y entonces empezó a sentir enojo, empezó a sentir odio contra David y lo empezó a perseguir. Y David tuvo que salir del palacio huyendo, tuvo que irse a las montañas, tuvo que irse a esconder entre las cuevas. ¿Por qué? Porque Saúl con gran parte de su ejército lo empezó a perseguir. Digan: a perseguir. Ahora, ¿qué había hecho David? Nada. Le había hecho un favor al pueblo de Israel al vencer a los filisteos. Le había hecho un favor al rey Saúl, porque ninguno de sus soldados quería enfrentar a Goliat. Y David lo hizo. Y David corrió el riesgo de perder su vida contra ese gigantón. Mas sin embargo, Saúl lo tomó a mal, como muchas de las veces cosas buenas que tú haces, cosas buenas que yo hago, a veces se toman a mal y no son valoradas, no son enfocadas de acuerdo al propósito con el cual tú las hiciste. Y entonces David tiene que salir huyendo, deja su familia, deja su casa, deja las comodidades incluso del palacio donde él estaba, y se va a la montaña. Y allá se le juntan una banda de hombres que al inicio dice la palabra que eran como 400, que eran amargados, endeudados y de la escoria de la sociedad de ese tiempo. Y dice la palabra que eran como 400 que se le juntaron, y él era el jefe de la banda. Y más adelante dice la palabra que llegaron a ser como 600. O sea, era grande el grupo que seguía a David. Y David estaba con ellos, les compartía quizás muchas cosas, porque él estaba de noche y de día. Algunos estudiosos creen que David anduvo huyendo de Saúl aproximadamente 14 años. Y no era huir solo por ir a una carrera en el monte, no. Era huir porque Saúl lo quería matar. Literalmente lo quería matar. Y él anduvo huyendo, aunque David ya era ungido como rey. Ya era ungido, él sabía quién era él, y por eso él no quería tocar la vida de Saúl. Él decía: si Saúl va a morir, no va a ser por mis manos, es porque Dios así lo quiera, pero yo no voy a intervenir. Entonces David andaba huyendo. Y saben, hermanos, cuando nosotros vemos esto, nosotros nos damos cuenta el corazón de David. ¿Por qué Dios lo escogió? Dios no se equivocó, porque cuando David habló con Saúl, porque Saúl no le obedecía al Señor, Dios le dijo:
al profeta Samuel: dile a Saúl que yo he escogido a un hombre conforme a mi corazón. Y le dijo: yo he escogido a un prójimo mejor que tú. Eso le mandó decir Dios a Saúl. Entonces David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero yo me pregunto, ¿qué hacía David o qué tenía David en su corazón para que se le considere un hombre conforme al corazón de Dios? ¿No les parece que esa sería la pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo es que David? ¿Por qué dice la Biblia que David tenía el corazón de Dios? ¿Por qué? Porque las cosas que hacía, las hacía como Dios las haría. Y saben, hermanos, después de contarles a grandes rasgos lo que hacía este hombre llamado David, yo les quiero compartir lo siguiente. Yo les quiero compartir algunas cosas que yo observo y que yo aprendo de la vida de este hombre llamado David. Podemos cantar de él, podemos decir: ay, esa historia yo ya me la sé. Más sin embargo, yo les quiero decir que si nosotros queremos ver el corazón de David, nos vamos a dar cuenta que David era tenía un corazón. Él era de un corazón seguro de sí mismo. Él estaba seguro de quién era. Él estaba seguro que él ya había sido puesto, ya había sido seleccionado, ya había sido asignado como rey de Israel. Y saben, hermanos, nosotros en este momento tenemos algunas palabras que han sido dadas sobre nuestra vida, y muchas de ellas la palabra de Dios dice que en todas las cosas somos más que ¿qué? Somos más que vencedores. Pero no es cierto que a veces nos vemos en el momento donde decimos: pero yo no me veo como vencedor ahorita. Yo parece que en lugar de vencedor parece que estoy perdiendo. A veces nosotros nos observamos y decimos: no, hay cosas que yo no he logrado, hay cosas que yo todavía estoy luchando por alcanzar. No me veo como vencedora. Y saben, a David le pasó lo mismo. Él ya había sido ungido por el sacerdote Samuel. Mas sin embargo, imagínense cómo se sentía él huyendo en el desierto, en las peñas, allá con toda esa gente. Quizás a veces tenían que comer, quizás a veces no tenían que comer, y eran años tras años, y su vida se le estaba yendo en eso. Y saben, hermanos, a veces nosotros nos pasa lo que a David. Nuestra vida se nos está yendo de problema en problema, de situación difícil, de adversidad en adversidad. A veces la vida se nos está consumiendo de prueba en prueba, de prueba en prueba. Y decimos a veces: Señor, ¿hasta cuándo? El que no batalla con un problema de salud, batalla con las finanzas. Hay gente que me dice a mí: pastora, yo ya no quiero pedir prestado. Pero ¿qué cree? Tengo que pedir prestado. Y hay gente que dice: yo pensé que ya estaba sano, pero ¿qué cree? Otra vez me hicieron estudios y parece que otra vez me ha vuelto la enfermedad. O a veces la mujer dice: pastora, yo pensé que mi esposo ya se había compuesto, yo pensé que él ya había cambiado, pero ¿qué cree? Apenas me enteré que volvió a hacer lo mismo. Y pareciera que la vida se te va en eso. Pareciera que la vida se consume. Imagínate David, más de 14 años huyendo de aquel hombre al que él había beneficiado, exponiendo él su propia vida. Entonces, ¿qué tenemos que recordar nosotros? Tenemos que saber que debemos de estar seguros que Dios ya nos prometió. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo Él nos ha ya definido? Y Él ha dicho que somos más que vencedores. Y saben, yo creo que David tenía eso que había sucedido allá en su casa. Él lo guardaba para él muy solito. Él decía: sobre de esta cabeza el profeta Samuel ya me derramó el aceite.
Aunque nadie de estos lo sepa, pero yo ya sé que el aceite me cayó aquí en la cabeza y me escurrió hasta abajo. Y yo creo que cuando la situación se ponía difícil, él decía: Señor, tú ya me ungiste, tú ya me prometiste. Era cuestión de tiempo nada más. Y saben, hermanos, yo les quiero platicar algo. Cuando David andaba huyendo de Saúl, él tuvo muchas oportunidades de matar a Saúl. Dice la Biblia que un día David con sus hombres se metieron a una cueva a esconderse y estaban hasta el fondo. Yo creo que esa cueva era grande y estaban hasta el fondo escondidos. Y dice la palabra que Saúl con su gente también llegó a esa misma cueva, solo que él se quedó en la entrada. Y dice la palabra que estaban durmiendo Saúl con todo su ejército, cuando David de allá del fondo, yo creo que así, sin querer hacer ruido, salieron ahí y encontraron que estaba Saúl ahí dormido, roncando. Y dice la palabra que todos los que estaban a su alrededor le decían: David, es tu oportunidad, mátalo y nos vamos todos a nuestra casa. Aquí se acabó todo, mátalo. Además, Dios te lo puso en tus manos. Y imagínate todo tu equipo animándote y diciéndote: mátalo, mátalo, está dormido. Si no lo matas tú, lo mato yo. Imagínate a David con ese espíritu guerrero y con esas ganas de irse a su casa y con esas ganas de ya ser rey, porque ya era ungido. Y David sabía que si mataba a Saúl, al otro día él ya se posicionaba como rey. Era una manera de poder acabar con ese problema. Y yo te quiero decir que a mí me entusiasma tanto la vida de David. ¿Sabes por qué? Porque él, con esa presión del grupo, con esa ansias de él por adentro de decir: creo que sí, este es el momento, ya estuvo suave. Pero ¿saben qué dijo David? ¿Qué creen? No lo podemos matar. No lo haremos, ni ninguno de ustedes lo va a hacer. Y dice la palabra que ahí se acercaron y dice que le cortaron un pedacito del manto, que yo creo que era su capa, que estaba ahí tirada. Y ellos se acercaron, tan profundamente estaba esa gente dormida. Y entonces se acercaron y con la espada le cortaron un pedacito del manto del rey. Y se retiraron y se fueron. Y aún por ese pedazo de manto, ¿qué creen? David se sintió mal por haberle tocado siquiera el manto. Dice que él se sintió mal, porque él dijo: yo no debía haber hecho ni siquiera tocarle el manto. Y más adelante agarra David aquel pedacito de manto, y allá está Saúl con su ejército, y le grita y le dice: hey, padre mío, ¿conocen ustedes este pedacito de trapo? Y el rey Saúl dice: ¿cómo no lo voy a conocer? Si me falta un pedazo. Ese es. Y saben, David le demostró a Saúl que él no tenía nada contra él, que si él hubiera querido, lo hubiera matado en ese momento. Pero aquí viene lo grandioso, la enseñanza. ¿Sabes, hermano? Te voy a decir algo. No te quieras deshacer de aquellas personas, de aquella circunstancia o de aquellas herramientas que Dios está usando para transformar tu carácter y para volverte esa persona capaz de gobernar, de dirigir, de posicionarse en ese destino que Dios tiene para ti. ¿Sabes por qué? Porque David, él podía deshacerse de Saúl, él lo tenía en sus manos. Pero sabes,
una persona que tiene el corazón conforme al corazón de Dios no se deshace de sus enemigos. La gente que te cae mal, la gente que no aplaude tus triunfos, la gente que se queda así cuando tú estás compartiendo algo en tu célula, en tu grupo o incluso en tu familia. Hay gente a la que tú no le simpatizas, hay gente a la que tú no le caes, hay gente que a veces en lugar de apoyarte te lleva a la contraria. Hay gente que a veces en lugar de bendecirnos pareciera que nos resiste. Mas sin embargo, ¿qué crees? La tentación nuestra como humanos, ¿cuál creen que es? Ese hermanito, ahorita que cambiamos las células 4x4, cámbienmelo, que se vaya a otra célula. Cámbienmelo a ese hermanito la verdad no nos ayuda nada. ¿Qué crees? Ese hermano sí te ayuda a ser mejor. No es cierto, cuando hay una persona que te está criticando, siempre te ve y ya te está viendo de arriba. ¿Sabes qué pasa? Esa persona, bendícela. Es más, mire, usted que se quedó allá, véngase acá adelante, aquí la quiero sentadita adelante. Es más, tráigale usted una coca y que se siente a tomar una coca. Es más, usted póngale el mejor lugar. ¿Sabes por qué, hermano, hermana? Porque esa persona es la que Dios usa para ayudarte a crecer. Y esa persona es la que saca lo mejor de ti. Esa persona es la que Dios usa poderosamente para llevarte a tu destino. Es la persona que Dios va a usar como una herramienta para transformar tu carácter. No le saques la vuelta, no la evites. Agárrala de frente y dile: qué padre que tú eres un instrumento de Dios para bendecirme. Qué hermoso que Dios te está usando a ti para bendecir mi vida. No tienes idea cómo lo hace Dios. Y quizás esa persona nunca sepa cómo Dios la usó para bendecirte. Pero sabes, esa persona no la elimines, porque David no eliminó a Saúl. Aunque tuvo la oportunidad, aunque se lo merecía Saúl, lo tenía bien ganado, ¿qué crees? No lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque esa situación, esa enfermedad es la que Dios está usando para acercarte a Él. No es cierto que cuando atravesamos una circunstancia difícil es cuando más buscamos a Dios. Yo he conocido mujeres, fíjense, que años están orando por su marido, que mi marido se convierta, que mi marido cambie, que mi marido ve. ¿Y qué creen? Se convierte el marido. ¿Y qué creen? Esa fidelidad, ese entusiasmo, ese ímpetu se apagó. ¿Sabes por qué? Porque quizás esa situación Dios la usaba para que tú estuvieras fervientemente adorándole. Pero como esa cosa se solucionó, ya no hay por qué buscarle. Ya no hay esa urgencia. A veces es por un hijo. Cuando el hijo cambia, cuando el hijo es transformado, ¿qué crees? Ya perdemos la efusividad, perdemos el entusiasmo, perdemos las ganas, perdemos aquella pasión por aquello que estábamos haciendo. A veces decimos: ay, es que yo quiero mi casa, ya casi la termino. Y el día que la terminas, ya no puedes ir a la célula porque te la pasaste limpiando los pisos. Antes no había pisos que limpiar, por eso ibas y llegabas repuntual. Pero ahora, ¿qué sucede? Ahora ya hay muchos cristales que limpiar, pisos que lavar, cocina que entonces te entretienes. ¿Saben, hermanos? Las circunstancias difíciles nos llevan a purificar nuestras motivaciones, a pedirle y a mostrarnos delante de Dios diciéndole: Señor, aquí estoy, yo quiero esto, me urge esto. Pero aún por sobre esa situación, si tú no me lo dieras, yo como quiera te adoro, yo como quiera te alabo. Es lo que hizo David.
David se veía perseguido por Saúl. Y saben, hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestros Saúles. ¿No es cierto? Si yo te preguntara en este momento, ¿quién es tu Saúl que te anda persiguiendo? ¿Quién es ese Saúl que en lugar de apoyarte te lleva a la contraria? A veces es el esposo, a veces es un hijo, a veces es tu negocio, a veces es cualquier cosa que te lleva a la contraria. Cualquier cosa que no sientes un respaldo, sino que por el contrario sientes que te resta fuerza, que te resta el vigor para lograr, para hacer lo que tú te has propuesto. Pero sabes, hermano, ¿cuál es la enseñanza esta mañana? No mates a tu Saúl. No lo mates. No lo elimines. Esa gente está puesta con un propósito. Esa gente está ahí. Esa situación está ahí. Esa circunstancia difícil está ahí para tu beneficio. Porque dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, ¿qué pasa? Le van a ayudar, al final de cuentas le van a ayudar para bien. Entonces tú tienes que saber, así como Saúl, como David se sentía seguro de quién era él. Quizás todo lo que él recibió allá en el desierto, huyendo de Saúl, eran las herramientas que él iba a necesitar cuando él ya estuviera en el trono. Y esos procesos por los cuales Dios nos pasa, esos procesos por los cuales Dios te pasa, son los que van a formarte para cuando estés en esa posición de honor, tú sepas cómo conducirte. ¿Saben, hermanos? Una enseñanza más que aprendemos de aquí, de esta historia de David. No te olvides que toda prueba es pasajera. No te olvides que toda prueba es pasajera. No importa los años que dure, es pasajera. Diga, es pasajera. Esto va a pasar. ¿Saben por qué? Porque de repente sabemos que es pasajero, pero cuando nos encontramos en el ojo del huracán, se nos olvida. Se nos van los versículos, las promesas. No tenemos cabeza para eso. No cabe, nada más cabe el problema y lo grande que está y lo grande que se está haciendo. Y se nos olvidan las promesas. Se nos olvida todo aquello que aprendimos cuando no habíamos entrado a esa prueba. Pero sabes, toda prueba es pasajera. Por más que dure 14 años. Por más que dure 14 años, sabes, David nunca supo, nunca entendió que lo íbamos a recordar hasta este tiempo, tú y yo. Él no pensó en eso. Él solo veía que Saúl lo venía correteando y que Saúl quería matarlo. Él era solo lo que él veía. Pero yo te quiero decir, toda prueba o adversidad no es el fin. Toda prueba o adversidad solo es el medio que te enfoca, que te catapulta al lugar de la bendición. Entonces, no lo vamos a evitar. No vamos a sacarle la vuelta. Lo vamos a recibir. Amén. Cada prueba que venga a nuestra vida le vamos a decir: prueba, eres bienvenida. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué me vas a dejar? ¿Qué me traes? ¿Qué me vas a dejar a mi vida? ¿Qué me vas a aportar que ahora no tengo? Pero vamos a hacerlo con gozo y con alegría. Así decía el apóstol Pablo. Decía el apóstol Pablo, vamos a ver Santiago, si me pueden ayudar, Santiago el capítulo 1, el versículo 2 y 3, dice la palabra de Dios así. Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, no dice que te goces cuando te dieron el aguinaldo. Ay, porque cuando nos dan el aguinaldo, hasta la sonrisa se nos hace sin pensarlo. No es cierto, pero dice aquí: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
No te dice en cuál, en cualquiera. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. No es cierto que toda la vida andamos diciendo, ay Señor, dame paciencia. En realidad le estamos diciendo, Señor, dame una pruebita, para que esa pruebita produzca en mí paciencia. Sabes, la palabra de Dios es muy clara y Él dice que lo aceptemos, toda adversidad la aceptemos con gozo y con alegría. Y saben, otra cosa que aprendemos, ¿queremos aprender algo más de la vida de David? Aprende a interpretar las circunstancias o adversidades o incluso a tus Judas. Aprende. Esto se aprende. Aprende a interpretar qué hay atrás de esa prueba, qué hay atrás de ese Judas, qué hay atrás de eso. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo a interpretar que Dios está usando eso para bendecir mi vida, siempre voy a ver a esa persona o a esa situación, la voy a ver como mis enemigos. Y sabes, no son mis enemigos. Al final de cuentas, si es algo que Dios está usando para bendecirme, no es mi enemigo, ¿no creen? Y siempre voy a andar quejándome, y siempre voy a andar hablando de lo duro, de lo difícil, del dolor, de lo angustiante que es lo que está haciendo aquella persona para mí, o lo que está haciendo esa circunstancia para mi vida. Dios no quiere eso. Dios no quiere que veamos así las cosas. ¿Se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan de Él cuando Él estaba Judas sentado a la mesa en aquella cena que ellos tenían? ¿Lo recuerdan? Cuando Judas ya se iba a levantar para irse a buscar a aquellos hombres con los cuales él había hecho un trato para poder entregarles a Jesús y que ellos le pagaran su dinerito. ¿Se acuerdan ustedes eso? Dice la palabra de Dios, si nosotros hubiéramos sido, nosotros tal vez le hubiéramos dicho a Judas, oye Judas, ya ni la haces. Estuve aquí cuántos años contigo, nos la pasamos muy bien tú y yo. O sea, ¿por qué vas a salir con esto? ¿No creen que eso hubiéramos hecho? Mas sin embargo, como Jesús, Él interpretaba las circunstancias. Él decía, Judas, mijo, lo que vas a hacer, apúrate. Apúrate porque esto urge. Yo ya voy para ser crucificado, pero por favor, la parte que te toca, hazla rápido. Como una obra de teatro donde a Judas le tocaba esa parte, ¿no? Y cuando está el maestro ahí diciéndole, Judas, te toca. Si tú no haces tu parte, esto no sale bien. Si tú no haces tu parte, esto no se va a concluir. Tú tienes que hacer tu parte, Judas. Imagínate, Jesús interpretaba, Jesús veía más allá de lo que era simplemente Judas y lo que estaba haciendo y la traición y todo eso. Sabían, Judas tenía que hacer su parte. ¿Para qué? Para que la obra de la redención se concluyera. Para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de recibir esa bendición de nuestro Señor Jesús al morir Él en la cruz del Calvario. Y saben, hermanos, ¿se acuerdan ustedes que Jesús, ya que lo aprendieron, ya que lo amarraron, ya que lo empezaron a golpear y lo empezaron a bofetear, aparentemente ellos eran enemigos de Jesús? Mas sin embargo Jesús exclama una oración al Padre y le dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. No saben que a ellos les tocó ese papel. No saben que lo que están haciendo está contribuyendo para la obra de la redención. No lo saben. Por eso perdónalos. Alguien tenía que hacer ese papel.
Y sabes, hermano, cuando tú empiezas a cambiar tu mentalidad, cuando tú empiezas a ver las circunstancias difíciles de otra manera, con otro enfoque, tú estás actuando como un hombre y como una mujer de reino que ve más allá y que se va a gozar y va a decir: Padre, perdónalo, porque no sabe ni lo que está logrando en mi vida. Está logrando que yo te busque más. Está logrando que yo me aferre más a ti. Está logrando que yo te ame más a ti, Señor. Y tú bendices a esa persona, y tú bendices esa situación, y tú dices: Señor, lejos de verla como mi enemiga, yo la veo como una herramienta, como algo que tú estás usando para bendecirme, para hacerme crecer, para madurarme, para transformarme y para llegar a ser esa persona que tú quieres. Quizás es tu patrón el que Dios está usando. Quizás es tu esposo, quizás es tu esposa, tu cónyuge, quizás es un hijo, quizás es una enfermedad, quizás es que van mal los negocios. Yo no sé qué es lo que sea en tu caso, pero sabes, los Judas están a la puerta, pero aún a esos no los podemos matar. Los Saúles están ahí en tu equipo, están ahí cerquita de ti, pero sabes, no los elimines, no los mates, acéptalos como bendición para ti. Es difícil, muy difícil, pero si tú le pides la gracia al Señor, el Señor lo va a hacer. El Señor te va a revestir por adentro. El Señor te va a empoderar. El Señor te va a llenar de ese gozo para que te goces aún en medio de la prueba, y para que tú puedas bendecir a esa persona o puedas bendecir esa circunstancia. ¿Saben, hermanos? El Señor Jesús nos puso el ejemplo. Dice la palabra que Él no maldecía a los que le maldecían, sino más bien respondía con bendición. Y aún aquellos que lo golpearon y lo abofetearon, Él abogó por ellos al Padre y les dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero Jesús sí sabía lo que hacían. Yo te pregunto en este momento, ¿todavía ves a la gente que actúa en contra de ti? ¿Los ves como tus enemigos? ¿No crees que en esta mañana tú podrías cambiar eso y decir: ya no los voy a ver como algo que es en contra mío, los voy a ver como algo que Dios lo está usando para formarme, para transformarme, para levantarme y para ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios, así como David? Sabes, David tuvo su Saúl, y tú y yo podemos tener no un Saúl, podemos tener muchos Saúles que nos persiguen y que nos andan viendo si haces y no haces. Pero sabes, el problema no son ellos, el problema es cuál es tu perspectiva. ¿Cómo miras tú eso? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo recibes? ¿Habrá alguien en este momento que le tenga que decir al Señor en este momento: Señor, te tengo que entregar mis Saúles, te tengo que entregar mis Judas? Quizás no es uno, quizás son varios. Quizás has renegado incluso por eso. Quizás le has dicho al Señor: Señor, ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé de batallar. Sabes, Saúl, el día que murió junto con sus hijos. Fueron asateados y murieron todos junto con el rey Saúl. Y lo que a mí más me llama la atención, y se los tengo que contar, es que cuando muere Saúl, dice la palabra de Dios que David hace duelo porque murió Saúl y porque murieron sus hijos. Quizás usted y yo hubiéramos hecho una fiesta porque ya se murió el enemigo. Pero ¿sabe qué hizo David?
David dijo: ¿por qué murió? ¿Por qué murió así? Le dolió en su corazón que Saúl y sus hijos habían muerto. Y todavía al que lo mató, ¿qué creen? Saúl le dijo: ven para acá, porque tú tienes que morir, porque tú mataste a Saúl. Lo mató. Pensó que le iban a dar un premio porque había matado a Saúl. Pero sabes, David le dijo: mataste al ungido de Jehová, eso no se te perdona. Y lo mataron, aquel que venía con la noticia. Y sabes, hermano, eso no fue todo. Ya cuando Saúl estaba en el trono, cuando David estaba en el trono, ¿qué crees? Ya cuando David ganaba guerras y estaba bien posicionado, dice que un día él se acuerda y dice: me estoy acordando de la familia de Saúl. ¿Habrá alguien de ustedes que sepa si hay algún hijo de la familia de Saúl todavía que viva? Porque yo lo quiero bendecir. Ahí sí, David, a mí me explotó los sesos. Yo dije: bueno, ya se murió Saúl, ya se murió, ahí se acaba todo. Pero dice la palabra que David dijo: búsquenme por favor si hay algún pariente de Saúl, de Jonatán, de sus hijos, porque quiero que me lo traigan al palacio. Y sabes, sí lo hubo. Y alguien le dio razón de un hombre llamado Mefiboset. Y le dijeron: pero David, ¿qué crees? Ese Mefiboset está lisiado de sus pies, ¿cómo lo vamos a traer aquí al palacio? Y David le dijo: tráiganmelo, porque yo quiero que él, así como heredero de Saúl, venga y se quede a vivir aquí en el palacio. Es más, que se siente a mi mesa todos los días que le resten. Yo cuando leí esto, hermanos, yo dije: con razón David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque una cosa es que tú y yo digamos: lo perdono lo que me hizo, pero no lo quiero de cerca. Lo perdono, pero no lo quiero en mi célula. Lo perdono, pero yo me cambio de red. Lo perdono, pero yo me cambio de iglesia. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Donde quiera que tú te vayas, te vas a estar acordando de eso. David dijo: búsquenme a Mefiboset y tráiganmelo. Es más, a ese hombre que le dio informes de él, le dijo: ¿sabes qué? Me vas a hacer un favor. Le dijo: me vas a investigar todas las tierras que le pertenecían al rey Saúl. Imagínense cuántas tierras tenía el rey Saúl. Y le dijo: y quiero que todas esas tierras que pertenecían a Saúl y a su familia se las entregues a este hombre. Es más, Siba, tú y toda tu familia, quiero que trabajen para él en su casa. Quiero que cultiven sus campos para que él siempre tenga de dónde sustentarse. Pero a él lo quiero aquí sentadito en mi mesa, lisiado de sus pies. Quizás un hombre que estaba escondido por temor a que una vez muerto Saúl, ahora David lo buscara y quisiera acabar con toda su familia. Pero de allá David, por nada, de la nada, él dijo: tráiganmelo. Yo te pregunto: ¿qué estás tú dispuesto a hacer por aquellas personas que te dañan? Por aquellas personas que te hieren, y que te hieren en serio, que te lastiman. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Aquí no hablamos de qué se merecen o qué no se merecen. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de qué vas a hacer tú. Porque alguien pudiera decir: pastora, pero no se lo merecen. De plano no se lo merecen, o sea. Pero ¿qué estás dispuesto a hacer tú? Sabes, una hermana hace tiempo me dijo, le hablé yo por teléfono y le dije: ¿dónde estás? Y me dijo: ando en Parisina. Le digo: ¿qué andas haciendo en Parisina? Me dice:
ando comprando una tela para pañales. Esto fue hace años. Y le digo, ¿para pañales? ¿Qué pasó? ¿Vas a ir a un baby shower o qué? Me dijo, no, pastora, mi marido tiene una mujer y su mujer se va a aliviar. Y le ando, así como lo oyen. Ahora no les estoy diciendo que vayan y hagan lo mismo, pero esta mujer por teléfono me dice, pastora, le ando comprando pañales, se los voy a cortar, los voy a coser, los voy a lavar con Suavitel muy rico y se los voy a llevar porque me enteré que ya se va a aliviar. Y yo me quedé pensando, la verdad me quedé muda, no le dije nada. Me informó y todo y después platicamos. Y saben, hermanos, yo qué aprendí. Yo dije, ¿se lo merece? Se lo merece. No estamos hablando de si se lo merece o no se lo merece. Pero la hermana después me dijo, no es por ella, es por mí. No es por ella, es por mí. Yo quiero sanar mi corazón. Yo quiero estar bien. Yo quiero bendecir su vida. Yo quiero ponerme en una plataforma encima, no abajo de las circunstancias. Y por eso yo estoy haciendo estos pañales. Quizás ser algo para ti, para mí, algo insignificante, mas sin embargo se requiere mucho valor y mucha determinación y muchas ganas de ganar la batalla, muchas ganas de dejar a un lado la ofensa, la herida y de ponerte encima de las circunstancias. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pongámonos de pie.